Hey familia, bienvenidos a Iglesia en Casa. Gracias por conectar, es parte de todo esto que estamos viviendo. Llevamos ya un año de pandemia, se está cumpliendo, se está llegando a la fecha de que hace un año la verdad decíamos, no, tan solo va a durar 2 semanas, contra el metro no defender este virus, pero la realidad ha sido otra. Y lamentablemente han pasado situaciones muy complicadas en la salud de muchas personas, pero también a través de esto hemos vivido cosas muy buenas y quiero comenzar celebrando. Y quiero celebrar precisamente la vida de todas las personas que estuvieron al pendiente de doña Cristina. Muchas gracias porque en esta temporada pudieron velar por ella, estar al pendiente de ella, conseguirle el oxígeno, conseguirle un aparato, olvidé su nombre, que necesitaba para poder respirar mejor, y la verdad es que se unieron como iglesia y algunos de ellos generosamente aportaron económicamente, otros enviando el transporte para mover a doña Cristina y demás cosas. Quiero honrarlos públicamente y felicitarlos. Quisiera nombrarlos a todos, pero son muchas personas, entre ellos Dani y Viri, que cada semana pagaba por el compresor, si es que no me equivoco en el nombre, como Rogelio y Rosy, David, Michelle, y muchos más que se unieron, y que, repito, la lista es muy larga, que estuvieron al pendiente de la vida de una persona muy importante para nosotros. Eso es ser iglesia, acompañarnos, hacer comunidad en temporadas buenas y en temporadas malas. Yo soy Iván Polo, pastor de esta increíble iglesia, juntamente con mi esposa y todo un equipo de trabajo maravilloso de líderes que están colaborando para hacer el sueño de Dios una realidad en esta tierra. Y estamos en una serie, déjame contarte, que la titulamos Reinicio, donde Dios nos está animando e impulsando a hablar de temas que tal vez perdimos el enfoque correcto o que fuimos mal enseñados acerca de ciertos temas muy importantes en la vida diaria, pero también en lo que tiene que ver con la iglesia. Y precisamente hoy vamos a traer claridad. Dios me habló entre semana acerca de este tema y quiere traer claridad de acuerdo a su palabra acerca de lo que es la iglesia y también su, como dicen hoy los jóvenes, ¿verdad? Su multiforma, que hoy está muy de moda, el multiverso, pero no, lo aterrizamos a lo que es correcto, ¿verdad? La iglesia multiforme. Es decir, hoy vamos a tener un reinicio en nuestra manera de pensar acerca de lo que es la iglesia. Vamos a descubrir claramente cómo es que Dios trabaja de diferentes formas. Y para eso quiero poner un ejemplo que yo sé que enseguida te vas a poder identificar. Como mexicanos, y podría decir como latinos, nos encanta un deporte en un mayor porcentaje. Nos gusta el deporte en todas sus expresiones, pero nos gusta muchísimo el fútbol. Sí, señores y señoras, el fútbol. Hoy hablaremos de soccer. Y hablando del fútbol, cada quien tiene su preferencia, ¿verdad? Algunos son súper chivas. A ver, todos los chivistas, o todos los que le van a las Chivas, el rebaño sagrado. Algunos le van a la América, ¿verdad? Las águilas poderosísimas. Otros le van al Cruz Azul, otros son Pumas, otros son Tiburones, otros son Tijuana. Ahora ya no sé cuántos equipos de fútbol en México tenemos en nuestra liga mexicana. Pero aquí cada quien tiene una preferencia y a veces nos enojamos, ¿verdad? Regularmente los clásicos, América, Chivas, como que hay algunas rencillas, pero a pesar de que tenemos un equipo favorito o tendemos a ponernos la camiseta de algún equipo, algún jugador, quiero decirte que nos une el mismo deporte. El fútbol. Vete corriendo tras de un balón, qué emocionante, ¿verdad? Qué entretenido. Pero es la verdad, es que el fútbol nos une a pesar de que le damos a diferentes equipos, pero el fin es el mismo. Nos entretiene ver gente corriendo tras del balón. Y quiero hablarte un poquito, porque tiene que ver este ejemplo con la iglesia. Quiero hablarte de que en la iglesia sucede algo similar.
El objetivo nos une, las formas nos complementan. No por tener cierto cierto tipo de iglesia, cierto tipo o manera de hablar, no significa que estemos peleados, divididos, enojados, unos con otros, no, sino que es la expresión de Dios dada al ser humano. Porque sería muy ilógico pensar que Dios nos creó siendo seres únicos, lo demuestra nuestra huella digital, nuestras facciones, el iris de nuestros ojos, nuestro ADN, y somos seres únicos porque Dios así nos creó. Y sería ilógico creer que solamente en esto somos diferentes. No es así. En muchos aspectos pensamos diferente, hablamos diferente, nos somos diferente, pero una cosa tenemos en común y es precisamente Jesucristo. Nuestra fe, un mismo espíritu, un mismo Dios, una misma fe, una misma palabra, es lo que nos une. Tenemos tantas cosas buenas y bellas que nos pueden unir a pesar de tan diferentes. Y te digo esto, también se menciona una situación un poco complicada, Corinto, en un lugar donde se estaban reuniendo, donde cierto se juntaba para poder hablar acerca de la palabra, acerca de Jesús, porque recuerden, en ese tiempo no estaba escrita toda la Biblia, pero se juntaban para conversar, para hablar de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y Jesús, el versículo es del capítulo 1 de Primera de Corintios, es decir, Primera de Corintios 1:10, dice: les suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. Qué gran consejo da el apóstol Pablo, porque uno de los mandamientos de Jesús antes de morir, o una expresión de cómo la gente nos va a reconocer, una evidencia de cómo la gente nos va a reconocer si somos cristianos, es que se amen los unos a los otros. Y Pablo retoma ese mismo consejo en palabras diferentes: vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ahí está el punto. Tal vez podemos llegar a creer que la forma de pensar, de hacer, de ser, nos puede dividir, pero no es así. El propósito nos une y en nuestras diferencias podemos fortalecernos. Por eso es importante que nos reiniciemos en nuestra manera de pensar en cuanto a la iglesia y sus expresiones, en cuanto a la iglesia y su forma de ser y de existir y de hacer. Así como el fútbol. La iglesia no estamos peleados unos con otros y por eso a veces vienen a presentar esta queja o esta crítica, vamos a llamarlo así, en contra de la iglesia cristiana. Ahora dicen: no, ustedes están súper divididos, tienen un montón de iglesias y no se ponen de acuerdo. Y en cierta manera tienen razón, porque ha sido más importante la forma, la doctrina o el dogma de acuerdo al líder que en ese momento se encuentra, más que el propósito por el cual todos deberíamos de unirnos. Es decir, no estamos peleados, no estamos en contra de nadie más, o no deberíamos de estarlo, dado que somos un solo cuerpo. Somos la iglesia, querido. Somos una misma esencia, un mismo ser en diferentes expresiones. Nos une el mismo propósito, pero no podemos negar que somos diferentes muchos de nosotros. Pero esas diferencias nos ayudan a poder encontrar un símil, uno igual a nosotros, para poder conectar y caminar en esa misma visión, caminar en esa misma forma. Avanzando un poquito en la cita bíblica, en el versículo 11 dice así: digo esto, hermanos míos,
porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Desde ese tiempo había chismosos. No, no es cierto, es broma. Desde ese tiempo había buenos informantes. Me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo. Otros afirman, yo soy de Apolos. Otros, yo de Cefas. Y otros, yo de Cristo, los mejores, ¿verdad? Podríamos decir. ¿Cómo hace una expresión Pablo? Y puede ser una expresión traducida o interpretada chilanga, ¿verdad? De ¿cómo? O una expresión costeña, ¿cómo? ¿Cómo quieras interpretarlo o pronunciarlo? Y hace esta pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado por ustedes, Pablo? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¡Oh, qué tremenda declaración o qué confrontación, ¿verdad? Acabamos de ver del apóstol Pablo hacia este segmentación de grupo de personas. Y quiero traer claridad. El Espíritu Santo en este momento quiere traer claridad de esto. No tiene nada de malo, sentirse cómodo con cierto tipo de personas, el acercarse a cierto tipo de personas que son como nosotros, se visten como nosotros, hablan como nosotros, porque hay similitudes que nos unen, que nos entrelazan. Y en ese sentido no está mal, ¿verdad? En ese sentido, tener esa identificarte con Pablo o haberte identificado con Apolos o Cefas no tiene ningún problema, porque son similitudes que nos unen, que nos hacen sentirnos cómodos con cierto tipo de personas. Aquí el problema fue que se hizo más importante la persona, el nombre, la forma de hacer las cosas, hizo más importante la asociación, el grupo. No lo sé, tenemos que traerlo al lenguaje actual, ¿verdad? En ese tiempo eran personas, hoy son asociaciones, coberturas, pastores, líderes, etc. No tiene nada de malo pertenecer a alguna de ellas, porque es la forma en la que me gusta tal vez ser iglesia. El detalle era que se volvió más importante que la cruz de Jesús. Se volvió más importante la forma, el nombre, que la esencia. Se volvió más importante seguir a una persona que seguir el llamado de Jesús. Y por eso es que Pablo habla con ellos y les expresa, les hace ver que es más importante seguir lo que Jesús hizo por nosotros, seguir esa cruz y darle peso a lo que tiene más valor y significado y que es más trascendente. Seguir la causa de Jesús, seguir la obra, apelar a la obra de Cristo hecha por nosotros, porque tanto te amó Dios que entregó su vida por amor a nosotros. Jesucristo decidió entregarnos y reconectarnos a pesar de nuestras diferentes personalidades. Y un pequeño detalle que quiero aclarar es que Jesús, cuando da su encomienda, su gran mandamiento, su gran comisión, cuando da la gran comisión, Él no entra en detalles, simplemente dice, vayan y hagan discípulos. Otras versiones dice, id y hacer discípulos. Y diferentes traducciones todas se enfocan en hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todos los mandamientos, etc. Pero en cuanto a formas, no nos dice el lenguaje que tenemos que utilizar, no nos dice cómo nos tenemos que vestir, no nos dice cómo nos tenemos que peinar. Simplemente Jesús sabía que somos diferentes y que hay personas que tienen similitudes y que desean caminar con personas así. Y ello, Jesús lo sabía perfectamente. Por eso solamente nos dio el propósito. La visión fue muy clara, hacer discípulos. No nos dijo cada domingo hagan un monólogo, como ahorita lo estamos haciendo.
No nos dijo, párense en una plataforma, agarren un micrófono y hablen a la multitud. No tampoco nos dijo cómo hacerlo. No nos dijo acerca de construir lugares, espacios, auditorios, templos, como lo quieras llamar. Simplemente dijo, vayan y evangelicen, hagan discípulos, compartan el evangelio. Y la forma, querido, esa recae en ti y en mí. La forma de ser. Pero jamás será más importante el hacer que el ser. Porque será un gravísimo error enfocarnos más en la forma, enfocarnos más en lo que hacemos que en lo que somos. El hacer es lo que intento como ser humano realizar. El ser es la posición en la que me coloca el evangelio. Porque cuando tú y yo nacemos por primera vez, el propósito de nuestro primer nacimiento es conocer a nuestro Salvador. Pero cuando conozco a Jesús, tengo un nuevo nacimiento. Y el propósito es descubrir para qué existimos, cuál es nuestra razón de ser, quiénes somos. Y en el momento de venir a Jesús, somos justificados, somos salvados, rescatados, puestos en una posición muy diferente. Eso es importantísimo. Pero como iglesia, es más importante ser iglesia que hacer iglesia. Lo explico de una manera más clara. Cuando venimos a Jesús, viene un amor impresionante, un amor maravilloso, que en lugar de impulsarnos a hacer dogmas, a hacer doctrinas, a hacer formas, nos impulsa a ser su iglesia, su cuerpo, su representante en esta tierra, a ser hijos de Dios, a representar el reino a través de tu estilo de vida, porque tú eres la iglesia. Las cuatro paredes, las estructuras no nos hacen ser iglesia. Tú y yo somos esas piedras que edifican el cuerpo. Tú y yo somos la construcción y Jesús es la piedra angular. Tú y yo somos la iglesia, es nuestra identidad, somos el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilloso es esto! Y ese amor, esa identidad nos hace ser una iglesia multiforme, en diferentes expresiones. Y eso no nos lleva a criticar, a juzgar, a tachar, porque Pablo lo dijo, ¿quién eres tú, hombre, que juzgas a los demás? No nos lleva a decir qué iglesia está bien o qué iglesia está mal. No. Eso es hacer. Nos lleva a hacer la iglesia todos los días, a ser una iglesia relevante. ¿Y qué significa esto? Una iglesia que va más allá de las cuatro paredes, como dice nuestro amiguísimo Dante Gebel, de ser una iglesia de toda la semana. No ser una iglesia de 2 horas o de 1 hora. No, ser una iglesia todos los días de nuestra vida. Ser representantes de Jesús, hablar de Él, poder suplir la necesidad espiritual de los que nos rodean, ser relevantes, es decir, que la gente pueda percibir que existe una iglesia, que es mi vecino, que la gente en mi trabajo pueda percibir que hay alguien que está marcando la diferencia en el significado de iglesia relevante, es decir, que está presente, que sobresale, pero también que suple la necesidad, tanto espiritual, física, emocional, psicológica y demás. Ese amor de Jesús, cuando entiendo quién soy, me lleva a amar, no a juzgar. Me lleva a aceptar al perdido, al que comete errores. Bien lo dice la Escritura, ¿verdad? Llevar las cargas los unos por los otros. Y si alguien ha tropezado, restáurale. No lo juzgues, no lo condenes, restáuralo. Cuando conoces y sabes quién eres, sabes que eres la iglesia, eso te impulsa a ser como tu Dios, a amar, porque Dios es amor. Dios es amor y te ama y tanto te ama que te ama sin condición. Y ese amor, quiero decirte, ¿cuándo fue la última vez que amaste a una persona? Y en el amor de Cristo me refiero, porque el enamorado ahorita va a decir yo, pero me refiero a cuándo fue la última vez que hiciste una expresión de amor al no juzgar, sino aceptar, amar,
perdonar a una persona. Ese amor nos lleva a servir, no a ser servidos. ¿Cuándo fue la última vez, te pregunto a ti que tienes tiempo en el Evangelio, que tal vez eres nuevo, cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien, que serviste a tu comunidad? Fuiste relevante en el sentido de que hiciste algo, te moviste, sentiste esa motivación de parte del Espíritu de realizar algo, de llevar una despensa, de ir a un hospital, de ayudar a tu vecino que está padeciendo en algo, de darle un aventón a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo servimos? Porque tal vez estamos muy enfocados en otra cosa, en lugar de ser la iglesia que sirve, que ama. Una iglesia, para finalizar, que inspira. Cuando conoces el amor de Dios y sabes que eres la iglesia, te impulsa a inspirar, no a decepcionar. Te impulsa a ser esa persona que motiva, que inspira, que los demás ven en ti una gran diferencia. Y es precisamente el Evangelio, es Jesús en tu vida. Y por último, crear puentes y no levantar muros. Queremos ser esa iglesia que crea puentes, una iglesia en la cual entiende quién es, cuál es su función, por qué existe y por qué fue creada, para crear puentes donde la gente pueda conectar con Dios una vez más. Nuestra visión como iglesia es crear espacios para que la gente rota pueda conectar con Dios, esa gente que está apartada o que no se halla pueda conectar con Dios. ¿De qué manera? Amando a Dios y sirviendo a las personas. Por eso te digo a ti el día de hoy, puedes ser parte de esto. Puedes ser parte de esta afinidad, pero todos con la misma visión: hacer discípulos, alcanzar personas. Aunque tu forma de ser sea diferente, podemos unirnos como iglesia. Y no hablo de iglesia local, hablo de iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. Ser esa iglesia que crea puentes y no barreras llenas de dogmas, reglas y imposiciones. No. Queremos ser una iglesia en la cual la gente pueda conectar con libertad delante de Dios. Que seas esa persona que sirva a los demás y que cada punto lo puedas aterrizar en tu vida diaria. Que ames, que sirvas, que puedas conectar con otros, que puedas crear puentes, que podamos ser esas personas que inspiran a los demás. Volvamos a la esencia, como lo dijo Pablo. No es que le pertenezcas a alguien, porque la iglesia le pertenece a una sola persona y se llama Jesús. Y quisiera que tú y yo como iglesia hiciéramos algo, que al orar le dijéramos a Dios: Señor, guíame qué debo de hacer en mi comunidad. Guíame cómo puedo ser esa iglesia que tanto anhelas. En mi familia, en mi persona, en mi trabajo, en mi comunidad. Enséñame cómo ser tu iglesia. Podemos orar: Señor, gracias por todas esas personas maravillosas que en este momento nos escucharon. Yo las bendigo. Te pido que el día de hoy podamos unir nuestros corazones, enlazarnos. Y en el grupo afín, Señor, en el cual yo he podido fluir, he podido crecer, desarrollar todos tus dones, tus habilidades, tus talentos que has puesto en nosotros, Señor, podamos hacerlo con un mismo fin: hacer discípulos, que la gente te pueda conocer y que podamos ser esa iglesia por lo cual diste tu vida, Señor. Continuar ese legado maravilloso que comenzó en la cruz, o más bien comenzó al hacerte hombre y caminar entre nosotros. Ayúdame a servir mi comunidad, a amar, a inspirar, a crear puentes. Ayúdame a ser una iglesia relevante, pero también a entender que hay una multiforme de expresiones, Señor, en tu iglesia. Y ello me lleva a amarlos, a aceptarlos, a bendecirlos, y que cada quien en su función realice su trabajo de alcanzar almas, de rescatar al perdido, Señor, y hacer discípulos. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, muchas gracias. Que quiero dejarte con este último anuncio. El anuncio es este: nos vamos a mantener en línea las siguientes semanas. Sigue habiendo casos de COVID, no tenemos miedo, simplemente lo hacemos por amor, por prudencia, porque hay personas que han sufrido por esa enfermedad y queremos ser prudentes y no queremos exponer a las personas. De la misma forma podemos seguir conectando, podemos seguir haciendo iglesia a través de las redes sociales. Pronto estaremos dándoles anuncios de las siguientes etapas, de las siguientes decisiones que estaremos tomando. Por lo pronto, seamos esa iglesia que Jesús soñó. Y bueno, los dejo con algunos amigos que a continuación van a darles algunos anuncios más. Que estés muy bien.